Bueno, le damos gracias a Dios que podemos estar otro día estudiando la palabra. Hoy quiero hablar de un tema que para mí es vital en el cristianismo. Quiero hablar de un tema sobre la vida cristiana, que es el compromiso. Cuando pensamos y vamos a la Biblia y pensamos en esa iglesia, de hecho la iglesia primitiva, cuando vemos a aquellos primeros cristianos que eran capaces de morir por el Evangelio, uno se pregunta qué es lo que había en su corazón que enfrentaban cualquier situación con tal de no negar a Cristo. Por supuesto, había una convicción. Había una convicción de quién era Cristo, de lo que habían creído y lo que verdaderamente, lo que era el sentimiento de arrepentimiento que habían tenido. Pero más allá también debemos sumarle que estas personas tenían un compromiso con Cristo a tal punto de que no importaba cuáles fueran las consecuencias. Pero la verdad que estaban hablando sobre Jesucristo se nos pierde. Cuando miramos nuestras iglesias hoy en día, y a veces miramos cómo los cristianos a veces no cumplimos con la gran comisión, cuando miramos que las iglesias no crecen ni maduran como deben de ser, uno se pregunta qué es lo que está sucediendo. Y quizás pudiéramos pensar un poco en la falta de compromiso que tenemos en las mismas. Así que me gustaría ir a la Biblia. Me gustaría ir a un tema que Juan profundiza en este aspecto y la reacción de sus discípulos. Y pensemos que esta reacción es lo que sucede hoy en día. Mientras unos dicen yo quiero seguir a Jesús, otros sencillamente lo siguen hasta que las cosas les convienen. Mientras otros dicen, bueno, cueste lo que cueste, yo cargo la cruz, otros dicen yo cargo la cruz hasta que las cosas me gustan. Quiero leerles la palabra de Dios que se encuentra en Juan capítulo 6, de los versículos del 60 al 71, donde dice la palabra de Dios. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a profundizar estas palabras del Maestro. Vamos a profundizar este contexto y sacar de él qué es lo que Jesús estaba queriéndole decir y qué significó esta palabra que muchos de sus discípulos dijeron es muy dura para seguirla y se retiraron, volvieron atrás. Quiero centrarme primeramente en el versículo 60, donde dijo, al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Me detengo bien. Vamos a aclarar primero un término. Dura es esta palabra. La palabra dura significa enseñanza difícil, significa difícil de aceptar. Así que los discípulos estaban diciendo, lo que Jesús nos está diciendo es una enseñanza difícil. Lo que estamos escuchando de Jesús es algo que es difícil de aceptar. Ojo, vamos a ver aquí cómo ya el ser humano, desde los tiempos de Jesús, está respondiendo a la palabra de Dios en dependencia de lo que le agrada. Hasta ese momento todo estaba bien, pero ya la palabra comenzaba a ser difícil. Ya la palabra comenzaba a ser dura de aceptar. Así que pensemos un poco. En ese versículo 60 comienza diciendo, al oírlo muchos de sus discípulos. Pensemos un momento, muchos de sus discípulos. ¿A quién le estaba hablando Jesús? Pensemos un poco. En el versículo 60 dice, al oírla muchos de sus discípulos. Es decir, que Jesús no solamente le estaba hablando a los 12. La pregunta es, ¿quiénes eran esos discípulos a los que Jesús les estaba hablando
¿Cómo surge esta palabra dura? ¿Por qué Jesús habla de esta forma? ¿Quiénes eran todos estos que estaban allí con el maestro? Bueno, lo cierto es que el pasaje del 60 al 67 de nuestra Biblia no es más que el culminar de una historia. Esta historia no comienza aquí. Estos no son simples seguidores que se reunieron a Jesús. Jesús les habló y no les gustó lo que Jesús dijo y se fueron. No son esas personas que son invitadas a escuchar el evangelio un día. No son esas personas que van por el camino, no tenían nada que hacer y se sientan a escuchar al maestro y lo que dice no les gusta. No, son personas que ya habían tenido una experiencia con Jesús. Y eso es lo que quiero hacer notar en este estudio. Eso es lo que quiero que cada uno de nosotros podamos estar teniendo en mente al escuchar esta palabra. No son personas cualquiera, son personas que han tenido un encuentro, una experiencia con Jesús. Así que vamos al comienzo de esta historia que comienza en el capítulo 6, versículo 1 con la alimentación de los 5.000. Dice que Jesús iba caminando y se le reunió una multitud de 5.000 hombres. Pudiéramos hablar casi un total de 15.000 personas. Cuando pensamos en los hombres, las mujeres, los niños, casi 15.000 personas reunidos con el maestro. Es una gran multitud y todos querían una cosa, escuchar al maestro. Lo que Jesús estaba diciendo allí era aceptado, porque todos permanecieron hasta que fue tarde, ya casi en la noche. Hasta el punto que los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron: maestro, estas personas llevan tiempo con nosotros y no han comido. ¿Qué les vamos a comer? Es mejor que se vayan para sus casas y busquen algo de comer. Y Jesús simplemente les dijo lo que todos sabemos: ¿por qué no le dan a ustedes algo de comer? Pero no quiero hacer énfasis en este punto. Yo quiero hacer énfasis en el punto de que eran personas que habían estado el día entero escuchando a Jesús sin comer nada. No se habían ido porque la palabra del maestro les estaba llegando. La palabra que estaban escuchando les estaba agradando. Lo que estaban viendo de Jesús era bueno. Allí es cuando Jesús hace el milagro y aquella alimentación de casi 15.000 personas fue uno de los milagros increíbles para todos ellos. Yo quiero decir que esas personas fueron impactados por la palabra, impactados por el milagro. Jesús se va de allí y al otro día todas esas personas, al darse cuenta que Jesús no estaba, comienzan a buscarlo. Ahora bien, me gustaría que comenzáramos viendo los versículos del 22. Yo quiero leerlo del 22 al 27, que nos relata qué fue lo que sucedió después de esa alimentación. Dice la palabra de Dios: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum. Y ojo, dice el versículo 24, fueron a Capernaum buscando a Jesús. No solamente habían estado un día entero escuchando a Jesús, sino que después, al otro día, querían saber más de lo que Jesús les estaba diciendo. Montaron una barca y fueron a Capernaum donde estaba Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Wow. ¿Cómo Jesús descubre el corazón humano? ¿Cómo las apariencias, el engaño no causan mella en Jesús? Porque Él conoce lo que hay en lo profundo de nuestros corazones. Personas que se acercan a Jesús, personas que buscan a Jesús y aparentemente hay una piedad, aparentemente todo es espiritual, y cuando muchas veces Jesús nos está tocando en el corazón y nos está diciendo en lo secreto: ¿sabes que me estás buscando por los panes y los peces, no por las señales que estoy dando? Palabras como estas deben hacernos un poco reflexionar en los caminos cristianos. ¿Por qué estoy? Cuando busco un maestro, cuando busco a Jesús, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Verdaderamente estoy siguiendo las señales del reino de Dios? ¿O sencillamente estoy siguiendo los milagros de panes y peces que Dios puede hacer en mi vida y por los míos? Esto es algo que tenemos que verdaderamente pensar, meditar.
cuáles son las motivaciones que hay en mi corazón de seguir a Jesús. Pero dice la palabra, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. ¿Qué significa la pregunta del versículo 28 cuando dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Permítanme parafrasearle lo que les he dicho, o lo que he leído. Los discípulos dijeron, tenemos que encontrar a Jesús. Y si tenemos que montarnos en una barca, ir a donde haya que ir, tenemos que hacerlo, pero tenemos que encontrar a Jesús. Y cuando llegaron donde estaba Jesús, le dijeron, Rabí, qué bueno que estás aquí. Y Rabí los miró y le dijo, ¿por qué me buscan ustedes? ¿Por las señales y la palabra que he dado, por los panes y los peces? El versículo 28 nos habla de la forma en que fueron confrontados estas personas. Fíjense que ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? De otra forma, fueron confrontados. De una forma, lo que había en su corazón salió a la luz y ellos dijeron, bueno, Señor, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer para esas obras de Dios? Quiero hacer énfasis en el verbo hacer. Hacer. Recuerden que Jesús le estaba hablando al pueblo judío. Recuerden que era un pueblo que estaba enseñado por la ley a hacer cosas para Dios. La ley decía, no puedes adulterar, no puedes matar, no puedes robar. La ley decía, tiene que hacer sacrificio del pecado, tiene que hacer sacrificio para esto, sacrificio para aquello. Era un pueblo que decía, mientras más hago, más cerca voy a estar de Dios. Pero ahora aquí todo estaba cambiando. Todo estaba cambiando. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Porque era la mentalidad del judío que tenía implícita la idea de hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo creo que esta mentalidad muchas veces nosotros también la tenemos. Tenemos implícito que mientras más hacemos, más cerca estamos de Dios. Es cuando queremos un liderazgo para poder hacer. Es cuando hacemos cosas en la iglesia, estamos haciendo, es cuando vamos a hacer buenas obras, porque tengo en mi corazón siento que tengo que hacer. Y no es malo, no es malo. De hecho, si no tenemos obra de arrepentimiento, si no mostramos obra de amor, ¿cómo saber que el Espíritu Santo, que Cristo mora en nuestro corazón? Ese no es el punto. El punto complicado es cuando el hacer se convierte en nosotros en la medida para saber si estamos cerca o no de Dios. Y entonces llenamos nuestra vida de obra que al final nos agotan, nos cansan y decimos qué es lo que está faltando. Y Jesús va aquí ahora a romper todo este pensamiento de hacer que tenía el pueblo de Dios. Cuando le dice en el versículo 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Y entonces sustituye la palabra hacer y dice que creáis en el que ha enviado. Jesús no estaba diciendo tienen que hacer, sino tienen que creer que Jesús es el enviado, que Dios envió al Mesías. Hay una sustitución, ya no se trata de hacer, sino de fe, de creer. Y era una mentalidad completamente diferente para ese pueblo judío. Ahora, ¿qué conlleva creer en Jesús? ¿Nos hemos hecho esta pregunta? A veces pensamos, bueno, creer en Jesús conlleva una oración de arrepentimiento. Leer la Biblia, orar. Creer en Jesús conlleva asistir a la iglesia en todos los cultos. Creer en Jesús conlleva llevarme bien con el vecino, llevarme bien con el hermano. Y vuelvo y rectifico lo que dijo ahorita. Todo esto es bueno. Pero fíjense que si pensamos un poco, lo que la palabra creer en Jesús la estamos sustituyendo por hacer cosas en Jesús. Y no nos damos cuenta que creer en Jesús se trata de un estilo de vida cotidiano, donde yo no tengo que planificar nada. Mis actos por sí solos van a vivir una vida que muestren que Jesús está en mi corazón. Tengo un compromiso tal con Cristo que mis actos están sujetados a ese compromiso. El hacer no es lo que impulsa mi vida, sino que el hacer se convierte en el fruto del compromiso que yo tengo con Jesús.
Y eso es lo que Jesús les estaba guiando y enseñando a estas personas. Están haciendo mucho, pero les falta de verdaderamente creer en Dios. Si van aún creer en que Dios ya envió al Mesías, no están creyendo las promesas de Dios, no están creyendo la profecía de Dios, no están creyendo en Él. Ahora, luego les dicen en las palabras, en los versículos del 53 al 56 estas palabras. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es vida, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, permítanme unirle el versículo 28, 29 y de ahí saltar al 53, al 56 como una continuidad para que nos demos cuenta cuáles son las palabras del pueblo y cuáles son las palabras de Jesús. Dice la palabra de Dios, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre y no tenéis vida en vosotros, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Jesús les estaba poniendo el plano completo, como queriéndole decir, tienen que comer mi carne, beber mi sangre. Bueno, vamos a pensar un poco en esta simbología de la carne y la sangre. Jesús iba a utilizar en la cena el pan y el vino. Y cuando lo repartió, él le dijo a los discípulos, este pan simboliza mi cuerpo. Este vino simboliza mi sangre, que por vosotros os he entregado. Es decir, que el pan y el vino era una simbología del cuerpo, la carne y la sangre. En otras palabras, todo esto que Jesús estaba hablando aquí, no era que los judíos se comieran su carne, no era que los judíos se bebieran su sangre, sino lo que lo estaba llevando a una simbología de lo que era la obra redentora de salvación. Jesús, en otras palabras, lo que les estaba diciendo era, o los estaba llevando al compromiso con Él. Lo que les estaba diciendo, no tienen que hacer nada para estar cerca de Dios, sino lo que tienen que hacer es comprometerse con la obra redentora aquí en la tierra. Jesús estaba poniendo lo que era la base de la obra que Él estaba realizando. Vamos a entender un momentito por la palabra compromiso. Vamos a buscarle un concepto. Quizás muchos podemos tener un concepto de compromiso. Hay otras personas que simplemente tienen compromiso y lo tienen como una palabra, pero cuando se ponen a pensar con él tienen que analizarlo para poder decir lo que en palabras, lo que para ellos significa. Y uno de los grandes problemas es que damos por sentado que conocemos conceptos. Y por eso uno dice, tenemos que amarnos, pero nadie sabe cuál es el concepto de amor que tiene cada uno. Por eso es que nos paramos en un púlpito y decimos, tenemos que comprometernos, pero nadie sabe el concepto de compromiso que tiene cada uno. No, pero tenemos que ser cristianos maduros, pero nadie sabe el concepto de madurez que tienen los otros cristianos. Y por eso es importante a veces tenernos en concepto, aclarar el concepto para que todos sepamos de qué estamos hablando. Y un concepto de compromiso pudiera ser dedicar mi tiempo, mis dones, mis talentos y vida en obediencia a Dios y en una entrega incondicional a Dios y su obra. Yo repito este concepto. Dedicar mi tiempo, mis dones, mis talentos, mi vida en obediencia a Dios, en una entrega incondicional a Él y a su obra. Ahora, pensemos cuál fue la reacción de estas palabras de Jesús. Pensemos cuál fue la reacción después que ellos le dijeron, bueno, ¿qué debemos hacer? Y Jesús les dijo, no tienen que hacer. Lo que tienen es que creer. Y después les dice, pero no, ¿saben qué tienen que creer? Tienen que creer en ese Dios, en su obra y comprometerse con la obra redentora que está haciendo aquí en la tierra. Y entonces cuando aparece este versículo 66 que dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué volvieron atrás? Porque esa multitud que estuvo un día entero escuchando a Jesús, que durmió fuera, que al otro día se levanta, coge una barca, atraviesa el lago, va a buscar al maestro, se reúne de nuevo con el maestro.
Ahora vemos que se van. Es lo que dice el versículo 60. Al escuchar la palabra compromiso, dijeron, dura es esta palabra. Es una enseñanza difícil. ¿Quién puede cumplir esto? Y tomaron la decisión de abandonar. Ahora, comparemos este versículo con los versículos del 67 al 69. Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Versículo 69. En comparación o contraposición con el versículo 28. Aquellos seguidores le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer? Y los discípulos de Jesús le dijeron, nosotros hemos creído. La gran diferencia entre hacer y creer. El compromiso no se hace por lo que hacemos, sino nace de lo que creemos. Lo que hacemos tiene que ser la base, tiene que salir de la base de un compromiso firme en nosotros y no crear un compromiso por lo que hacemos para Dios. Eso no funciona de esa forma. Aquellos que buscaron a Jesús con una motivación equivocada, aquellos que buscaron a Jesús por panes y peces terminaron retirándose cuando Jesús lo llamaba a una parte más seria de su obra. Y es lo que en este siglo vemos en nuestras iglesias. Nuestras iglesias se llenan porque ven atrás de una alabanza, porque ven atrás de emociones, porque hay un mover que es bueno, porque ven palabras que les ayuda, ven hermanos que se le acercan, ven que hay amor, que hay unidad, y eso atrae y las personas se acercan porque es lo diferente que este mundo ofrece. Pero cuando empiezan a escudriñar la palabra, cuando empiezan a sentir la confrontación de la palabra en su vida, cuando empiezan a ver que la palabra les empieza a decir, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de aquello, tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que cambiar tu conducta, que nos empieza a llamar a comprometernos de verdad con lo que estamos haciendo, entonces que empezamos a decir como este discípulo, dura esta palabra, y muchos se vuelven atrás, porque en su corazón lo que habían eran panes y peces. Y vamos a entender que panes y peces no es solamente comida. Panes y peces es cuando buscamos a Jesús por la economía. Panes y peces cuando buscamos a Jesús por la enfermedad. Y que Jesús sabe la enfermedad de mi hijo o mi enfermedad. Panes y peces es cuando busco a Jesús por un escapismo de esta sociedad. Panes y peces se convierte en cualquier cosa que no sea el verdadero arrepentimiento de entrega y compromiso con Jesús. Mi pregunta para ti es, ¿quién eres? ¿De aquellos que sigan a Jesús por los panes o los peces? ¿O de aquellos que verdaderamente están dispuestos a comprometerse con Jesús? Recuerda, los que están a tu alrededor nunca quizás vean eso. Pero Jesús conoce lo que hay en el corazón. Quiero ahora que pensemos un poco que dónde radicó la diferencia entre estos creyentes que abandonaron y los otros que los siguieron. Y la diferencia estaba en algo. Uno eran creyentes, como dije, y otros eran discípulos. Estos creyentes habían sencillamente andado con Jesús. Siguieron a Jesús para escuchar algunos mensajes. Siguieron a Jesús para verlo realizar algunos milagros. Siguieron a Jesús para beneficios propios. Pero estos otros, los discípulos, andaban con Jesús de día y de noche. Aquellos obtuvieron favores de Jesús, mientras que estos obraban en las cosas que Jesús les estaba mandando. Y ahí comenzaba la diferencia, mi hermano, porque el compromiso, como digo ahorita, es un resultado. El compromiso no es algo que se logra porque yo digo voy a comprometerme. El compromiso no es algo que se logra porque nosotros digamos tienen que comprometerse. La persona puede ser que se comprometa en un llamado, que se comprometa en un culto, que se comprometa, pero puede haber detrás de eso emociones, que cuando la emoción se va, la persona vuelve a ser la misma. El compromiso tiene que ser un resultado, nace de algo. ¿Y qué cosa es ese algo? Vamos al versículo 70. En el versículo 70 Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿No os he escogido yo a vosotros? Y vamos a acabar este término aquí, ¿no os he escogido yo a vosotros? Aquí enseguida vamos a un término de elección, predestinación, pero no se trata de eso. Jesús les estaba recordando algo que a veces se nos olvida. Después del sermón del monte, aquella multitud, Jesús fue y entre toda aquella multitud
Después de pasarse una noche orando, Jesús fue y eligió a 12 para que lo siguieran. Es decir, que esta palabra, y Jesús le respondió, no os he escogido, no tiene nada que ver con el acto de predestinación o elección de Dios, sino con la elección que Jesús hizo después de la oración, de quiénes debían ser los hombres que lo estaban siguiendo. Pero si pensamos un poco más, antes de que Jesús los eligiera, ya ellos habían elegido a Jesús. Porque pensemos un momentico en el mismo Pedro, en su hermano. Cuando Jesús pasó, en Juan, cuando Jesús pasaba por ahí, estaban preparando sus redes, iban a pescar. Y Jesús, dejen las redes y síganme, que se van a convertir en pescadores de hombres. Y ellos dejaron las redes y lo siguieron. Así que Jesús lo que les estaba diciendo en otras palabras, recuerden que entre toda la multitud, yo los elegí con ustedes. Y ustedes han estado todos estos años caminando conmigo, andando conmigo, y de ahí fue que nace el fruto del compromiso. Ahí es cuando esta persona se compromete. Jesús los escogió entre la multitud y los hizo discípulos. ¿Dónde radica el problema? Que para comprometerse lo primero que tiene que hacer uno es conocer a Jesús. No podemos esperar que los cristianos se comprometan. No podemos esperar que yo me comprometa. No se puede esperar que tú te comprometas si primeramente tú no conoces a Jesús. Porque nadie se compromete con alguien que no conoce. Aquella multitud había escuchado, veía en ciertos momentos a Jesús. Pero los discípulos andaban con Jesús. Los discípulos conocían a Jesús. Y aquí está la diferencia. Los discípulos se comprometieron porque sabían quién era Jesús. Si queremos cristianos comprometidos, si nosotros queremos ser cristianos comprometidos, ¿sabes lo que debemos hacer? Exigirnos menos compromiso y aprender más de Cristo. Si tú quieres ser un pastor que tenga una iglesia comprometida, no le exijas tanto compromiso a la iglesia. Enséñale a la iglesia de Jesucristo. Si quieres ser un cristiano con una vida comprometida, sencillamente no te exijas tanto compromiso y decídete conocer más de Jesucristo. A medida que conocemos más de Cristo, nosotros nos volvemos más comprometidos con Él y su palabra. Jesús dijo, ¿quieres acaso oírlos también vosotros? Y los siglos han pasado. Más de 2000 años han pasado. Como nunca esta palabra de Jesús se está escuchando hoy en día en la iglesia. ¿Quieres acaso oírlos también de vosotros? La palabra de Jesús se mantiene. Ahora, la decisión varía. O decimos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y terminamos volviendo atrás y convirtiéndonos en estatuas de sal, como le pasó a la mujer de Lot. O decimos, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y por más difícil que sea andar junto a ti, siempre hay una solución. Espero que poder escudriñar un poco esta palabra nos haga reflexionar y pensar en cómo estamos viviendo la vida cristiana, en lo que le estamos dando a Jesús y la forma en que lo estamos haciendo. Que nuestras motivaciones cambien, que nuestras acciones cambien y que Jesús al leer nuestros corazones pueda decir, porque ustedes los elegieron, porque yo sabía lo que había en sus corazones y porque verdaderamente están dando gloria a Dios con lo que hacen. Así que lo dejo con este pensamiento, lo dejo con estas acciones y vamos a tener un momento de oración donde podamos pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, que nos ayude a meditar en nuestra vida y que Dios nos encuentre comprometidos con una obra de la cual aún los ángeles quisieran estar realizando. Señor, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias porque nos muestra que la necesidad que tiene el ser humano de conocerte más y más cada día con más profundidad. De que nuestro verdadero compromiso no nace por decisiones, sino por conocerte a ti, Señor. Permítenos que seamos hijos tuyos, Señor. Entreguemos nuestra vida y nuestra alma. Quizás este es un momento donde tú puedas estar orando por Dios. Quizás es un momento donde tú puedes estar diciéndole a Dios, Señor, perdóname.
Perdóname porque he estado caminando todo este tiempo sin comprometerme contigo. Quizás puedas decirle a Dios, Señor, perdóname, porque he estado detrás de los panes y los peces de esta vida, en vez de fijarme verdaderamente en ti y servirte como un mandato. Este es un momento en que puedes estar orando a Dios. Es un momento donde puedes estar rindiendo tu corazón a Dios, reconociendo tus fallas, reconociendo tus errores. Señor, permite que no seamos de esos que vuelven atrás. Señor, permite que no seamos de esos que encuentran tu palabra dura, tu enseñanza difícil, sino de aquellos que aceptan el reto y dicen, he fallado, pero sigo adelante. O quizás aquellos que aceptan el reto y dicen, hasta ahora me he mantenido y me voy a seguir manteniendo porque solo en ti hay vida eterna. Señor, ayúdanos cada día a ser mejores. Sé que por nuestras fuerzas no podemos. Sé que muchas veces caemos. Sé que muchas veces nos cuesta levantarnos, Señor, pero te pedimos que nos ayudes. Y que encienda en nuestro corazón el deseo, Señor. Que avives en nuestro corazón el ansia de conocer más y más con profundidad de ti, de tu vida, de tus acciones, de lo que quieres para nosotros. Y que nuestro andar sea un andar que te glorifique. Te lo estamos pidiendo todo en el nombre de Jesús.